Cuando estaba pensando en esto, déjeme buscar el mensaje aquí. Quiero que se imagine un signo de interrogación bien grande. Abre el paréntesis y cierra el paréntesis. Y el título de esta enseñanza es: ¿somos miembros de la iglesia y del cielo? ¿Somos miembros de la iglesia y del cielo? Hágase esta pregunta en esta mañana. ¿Somos miembros de la iglesia y del cielo? Porque muchas veces la iglesia es una cosa y el cielo es otra. Entonces abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, donde la palabra de Dios es escrita con el dedo de Dios y se le es dada a Moisés. Y dice algo bien interesante ahí, hablando de la iglesia. Voy a empezar hablando de la iglesia. Voy a continuar después hablando del cielo. Y culmino con la misma pregunta del principio. ¿Eres miembro de la iglesia y del cielo? Porque puedo ser miembro de la iglesia, pero no ser miembro del cielo. Y el apóstol Pablo dijo que tenía una ciudadanía mejor, y era la celestial. Muchas personas creen en Dios, pero no están de acuerdo con la palabra. Muchas personas creen en Dios, pero discuten o están en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y para ser miembro de la iglesia y miembro del cielo, necesito ponerme de acuerdo con el autor de la palabra. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, ¿lo tiene? Lo leemos todos juntos, un solo versículo. ¿Lo tiene? Y dice así: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Señor Jesús, te damos gracias. Te bendecimos en esta mañana, Señor amado, y te pedimos, Señor, que bendigas esta congregación y aquellos que van a oír tu palabra. Declaramos tu nombre, tu gracia, tu poder sobre este altar. Señor, santifica mis labios, mi mente, mi corazón, y que sea tu Espíritu Santo ministrando en este momento. En el nombre de Jesús damos gracia, y diciendo un fuerte gloria a Dios, tome asiento. Yo sé que usted conoce esta palabra, pero es importante decirle: la palabra eclesia es una palabra griega. ¿Y quién es la iglesia? Unos se preguntan o piensan que la iglesia es el edificio. La iglesia no es el edificio, la iglesia es usted y soy yo. Eso somos la iglesia. Hombres y mujeres que aceptaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia son los seguidores de Jesús. Aquellos que el Señor eligió primero, los 12 apóstoles. Y esos 12 hombres empezaron a multiplicar en familias enteras. Y se forma lo que se conoce en el libro de los Hechos, la iglesia. En el griego es eclesia. Así que la iglesia, recuerde, cuando usted dice que es miembro de una iglesia, o cuando usted dice que es hijo de Dios, usted tiene que acordarse que es un seguidor de Jesucristo. Moisés recibe las tablas del testimonio en el monte Sinaí, escrito primero con el dedo de Dios, y convoca
asamblea. Asamblea es la reunión o la multitud de personas que se reúnen a oír lo que Dios dice en su palabra. Así que el término griego es eclesia, que se traduce o significa asamblea o congregación o reunión. Originalmente se usaba para designar una asamblea de ciudadanos reunidos para tratar asuntos comunales, políticos, eso es en el griego. Y se emplea para referirse, ahora en este caso, a la iglesia, con propósitos religiosos. Ahora, pastor, ¿qué me quiere decir con eso? ¿O qué me está queriendo dar a entender con eso? Bueno, lo que quiero que entienda es que a veces nosotros no hemos entendido el concepto de la salvación de nuestras almas. Muchas personas llegan a la iglesia, entienden que necesitan arrepentirse y bautizarse y lo hacen y ahí quedan. Ya no se preocupan por más nada, ya no avanzan espiritualmente. Piensan que con venir a la iglesia es suficiente, pero recuerde, la iglesia terrenal es muy diferente a la iglesia del cielo. Hay un lugar más alto que el que nosotros estamos en este momento. Hay un lugar donde Dios está sentado en su santo trono y hay una promesa para usted y para mí para heredar el cielo. Ahora, muchos de nosotros nos hemos conformado con venir a la iglesia y llenar una tarjeta, bautizarme y decir, bueno, yo soy miembro de tal iglesia o de tal organización. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿De qué manera le estás sirviendo? Hay estadísticas que dicen que una sola persona puede impactar a 10,000 personas en toda su vida. 10,000 personas. ¿Dónde están tus 10,000? Ejemplo, ¿cuántas almas has ganado este año? ¿Cuántos servicios has dado en una célula? ¿A quién has ido a evangelizar? ¿Por quién realmente estás orando? Yo lo decía hace ya tiempo que nosotros los cristianos somos bien egoístas, porque solamente oramos por nuestras necesidades. Sáname a mí, ayúdame a mí, bendíceme a mí, acuérdate de mí. Y toda la oración es del mí. Y Dios es totalmente diferente. Dios vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. A veces nosotros los creyentes venimos a las iglesias y miramos ciertas anomalías o defectos, porque donde esté el hombre siempre va a haber defectos y donde esté el ser humano siempre va a haber anomalías. La iglesia en ningún aspecto es perfecta. El único perfecto, el que no tiene pecado, el que jamás se ha equivocado, es Jesucristo. Pero cuando yo digo que soy miembro de una iglesia, ¿qué estoy haciendo por la iglesia? Porque la iglesia no es una organización. La iglesia es el Señor Jesucristo, el autor de la palabra. Aquel que fue a la cruz del Calvario por usted, por mí, eso está muy trillado en la iglesia. Oye, eso yo ya lo sé que Jesús fue a la cruz, pero ¿qué estás haciendo por lo que hizo Él en la cruz por ti? Él derramó su sangre por ti y por mí, Él fue golpeado por ti y por mí, Él fue vejado por ti, Él fue traspasado por ti. ¿Qué estás haciendo por Él? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo esta frase, ir y hacer discípulos. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde está la gente que tú estás ganando? ¿A cuántos cultos familiares, a cuántas células estás yendo? ¿A quién estás evangelizando? ¿Cuántos tratados has repartido? ¿Cuánta oración hay en tu vida en este año que se está terminando? Muchos de nosotros venimos con una ascendencia católica.
Y los católicos, no es cuestión de ofender en esta mañana, no es mi intención. Pero cuando uno era católico, entraba a la iglesia y se arrodillaba ni 30 segundos y se persignaba. Y muchos de los cristianos tienen ese tipo de costumbre. Oraciones que no traspasan el techo de la iglesia, oraciones que no perturban el reino de las tinieblas, oraciones que ni siquiera quitan un dolor de cabeza. Y el trabajo de la iglesia, de la verdadera iglesia, es buscar el rostro de Jesucristo, es llenarse del Espíritu Santo. La iglesia fue investida y llamada para llenarla el Señor de poder, de autoridad, de unción, de milagros, de sanidades, donde un hombre y una mujer, cuando hablan de Jesucristo, algo tiene que pasar en el reino de las tinieblas. Por eso vemos tanta maldad. Por eso vemos cómo este mundo va de peor en peor. Y no vengo a hablar de una manera fatalista, ni de una manera negativa, pero muchos cristianos no se dan cuenta que esto no va a cambiar, esto va a empeorar. ¿Por qué? Porque lo que ha de cumplirse se tiene que cumplir. Pero mientras se cumple a lo que se ha de cumplir, ¿qué estoy haciendo yo para Dios? Bueno, yo soy miembro. Hermano, ser miembro es fácil. Yo vengo al culto, escucho el mensaje, me gozo en el mensaje, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, hago una oración, digo aleluya y me voy a mi casa. Eso es fácil. Y soy miembro de la iglesia. Pero Dios en esta mañana nos está llevando a mucho más que ser un miembro. Porque también quiero heredar el cielo. Puedo ser miembro de la iglesia, pero la pregunta es, ¿seré miembro del cielo? ¿Realmente voy a heredar la salvación y la vida eterna? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para Dios? Bueno, pastor, me arrepentí, me bauticé. Sí, gloria a Dios. Me arrepentí, me bauticé. Ese es el principio de caminar con Dios. Yo tengo que arrepentirme, tengo que bautizarme, tengo que recibir a Jesucristo como mi Salvador, pero tengo que seguir caminando, aspirando la ciudadanía. Amén. Entonces, ahí en ese mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 23 y el verso 3 y 4, habla de los amonitas y los moabitas. ¿Quiénes eran estos? Abra su Biblia. Deuteronomio capítulo 23, verso 3 y 4 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto. Está hablando del Éxodo. Y porque alquilaron contra ti a Balán, que era un profeta de Dios, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. Recuérdense que estas personas contrataron a Balán para maldecir a Israel. Ahora, ¿quién eran los amonitas? Bueno, los amonitas, hijos de Amonita, tribu semita, que desciende de la unión incestuosa de las hijas de Lot. ¿Se acuerda cuando Lot fue quitado con su esposa, con sus hijas, porque iba a ser destruido aquel lugar? Como murieron todas las hijas de Lot, pusieron ebrio a su padre y tuvieron un incesto con su propio padre, porque ellas pensaron que no había otra generación sobre la tierra. Esos son los amonitas. Estamos hablando de personas que tienen descendencia de parte de Dios, pero que fueron personas que realmente hicieron mucho daño. Ahora estamos hablando de los amonitas, también están los moabitas. ¿Y quiénes eran estos? Los moabitas estaban peor, eran idólatras. Adoraban al dios Quemos. Y eso está en Número capítulo 21, verso 29. A los amonitas
Este Dios le hacían en ocasiones especiales sacrificios humanos. El rey Mesa, al verse vencido en una batalla, arrebató a su primogénito en un holocausto. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 4 al 27. Ahora, estamos hablando tipo de personas que Dios dice no entrarán en la congregación hasta la 10ª generación, pero tampoco los perturben ni los molesten. Ahora, nosotros no somos amonitas, no somos moabitas, somos gentiles. Nosotros no somos israelitas, somos gentiles. Pero por los israelitas no haber recibido a Jesucristo cuando se presentó, entonces la promesa vino sobre nosotros. Y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y bendito sea Dios que llegamos a la iglesia y nos arrepentimos y nos bautizamos, pero no termina ahí. Y muchos se han quedado ahí. ¿Qué está haciendo usted en la iglesia? Nada. ¿Qué hace usted en la iglesia? Nada. Bueno, yo sirvo. Una cosa es servir en la iglesia y otra cosa es servir a Dios. Yo sirvo en la iglesia como pastor. Usted sirve en la iglesia como diácono, como mujer, como maestro, como músico. O el ministerio que está. Esto estoy sirviendo en la iglesia. La iglesia le pertenece a Jesucristo, pero yo tengo que servir a Dios a un nivel mayor. Hay almas que en este momento están sufriendo. Personas que se están divorciando, jóvenes que se están drogando, incestos, violaciones, suicidio, depresión, cárcel, enfermedades, y la iglesia está sentada. ¿Quiénes son los que van a ir a buscar a esas personas? Es la iglesia. La iglesia es la que tiene la responsabilidad, el compromiso de involucrarse en ganar almas para Jesús. Pero entonces en mi mente viene este pensamiento: yo soy miembro de la iglesia, pero como miembro tengo que funcionar. Si nuestro cuerpo humano, si el riñón dijeran yo solamente voy a hacer lo que me toca hacer, pero no voy a compartir con el resto de los órganos. Y asimismo el corazón, el hígado, etcétera, etcétera. Pero resulta que todos están dentro del cuerpo con una función específica y entonces nuestro cuerpo subsiste. Jesucristo no va a venir por las cosas materiales que usted tiene. Jesucristo va a venir por almas. Por almas, hermano. Almas. Jesucristo viene por almas. Y le dio esa responsabilidad a la iglesia. Imagínese usted la responsabilidad que tiene. Usted me dice, no, yo soy miembro, ok. ¿Qué estás haciendo como miembro? Bueno, yo sirvo, pastor. Sí, pero ¿cuántas almas ganaste? ¿Cuántos estudios bíblicos estás dando? ¿Cuánta oración tienes en tu vida realmente? Porque yo estoy hablando de orar, no estoy hablando de rezar. No estoy hablando de esas oraciones que mucha gente hace, que se arrodilla 40 segundos, 1 minuto o 2 minutos y ya oró. Ya dice, hay gente que dice, o personas que dicen, o hermanos que dicen, yo pasan 15 minutos y ya no sé por qué orar, porque no has entendido el llamado, el propósito. No has entendido que la oración es la que quiebra y pudre los yugos. No has entendido que la oración es la que trae la presencia de Dios a tu vida. No has entendido que la oración es la que realmente tiene el poder para hacer que el mal retroceda. Que la oración es la que tiene el poder para que realmente una persona se arrepienta. En esos días estuve en México y el último día de servicio, ese domingo, después que terminó el 4º servicio, ya era tarde, fuimos a cenar a un restaurante. Ahí estaba una camarera, una mesera, como le quiera llamar.
Y nosotros todos hablando de Dios ahí y ella escuchando lo que nosotros decíamos. Ay, qué bonito cómo hablan ustedes de Dios y quiere que oremos por usted. Y ahí mismo oramos por ella, le impusimos las manos. El joven que nos acompañaba, Emanuel, le pidió el teléfono para que ella fuera a la iglesia, le dimos la dirección. Ella dijo que iba a ir. Emanuel la llamó, no le contestaba, entonces me llama, pastor, no me contesta. Le digo, póngase a orar 2 días. Oré 2 días por ella. Y después le vuelve a hablar. Hizo lo que le dije, oró 2 días fervientemente a favor de esa señora. Al tercer día le llama, ella contesta y el domingo fue a la iglesia. Muchos de nosotros no oramos, esa es la realidad. Y el enemigo toma ventaja. Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar y ayunar al Señor, el ángel de Persia se me interpuso por 21 días. Pero Dios escuchó tu oración desde el primer día. Pero Daniel se había dispuesto a orar 21 días de oración y ayuno. Y el mensajero del Señor ya había salido, pero tuvo guerra. Una de las cosas que no hemos entendido es que las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros queremos que Dios solucione las cosas sin pagar un precio. Jesús tuvo que pagar el precio en la cruz para darnos salvación. Los apóstoles pagaron el precio por servir al Señor. Fueron aserrados, puestos en cárceles, naufragio, azote. Nosotros no queremos pagar el precio. Hermano, vamos a evangelizar, hace mucha calor. Hermano, vamos a evangelizar, hace mucho frío. Hermano, vamos a evangelizar, no puedo, tengo trabajo, etcétera, etcétera. Entonces solamente vengo a la iglesia y soy un cristiano nominal. Un cristiano nominal es como aquel que tiene un trabajo y marca tarjeta, RA 758, RA 159. Marca tarjeta. 4.55, 4.58, marca tarjeta. Un trabajo nominal. Hace un trabajo de todos los días y todos los días y todos los días es el mismo trabajo. ¿Por qué los cristianos se aburren? Porque no tienen experiencias con Dios. Porque no buscan el rostro de Dios. No han experimentado la oración, el Espíritu Santo. No han experimentado en el ayuno la voz de Dios. No conocen lo que es un milagro creativo. No conocen lo que es profecía, lo que es palabra de ciencia o don de ciencia. No han experimentado, porque eso, o experimentar o a llegar a ese grado, necesita uno buscar el rostro de Dios. En oración, en ayuno, en lectura, en desvelos, en vigilias. Eso dijo el apóstol Pablo, en cárcel, en tumulto. Entonces, soy miembro de la iglesia. Soy un buen cristiano, vengo a la iglesia. Ya no tomo, ya no fumo. Ya no digo maldiciones, ya doy mi diezmo, ya doy mi ofrenda. Pero necesito más todavía. Necesito entender que si yo quiero llegar a donde está el King de King, el Rey de Reyes, yo necesito buscar a Dios. Dios tiene un propósito con usted. El propósito de servirle, de adorarle, el propósito que Dios a través de usted pueda llegar a más personas. Es que yo no sé qué decir. Bueno, para saber qué decir hay que leer la Escritura. Para saber qué hablar hay que orar. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que pedirle a Dios que use tu mente, tu corazón, tu lengua, pero para el bien, no para el mal. A veces lo que tenemos en la iglesia son miembros detractores del evangelio, críticos del evangelio. Hombres y mujeres que solamente miran la imperfección, pero no miran lo que Dios hizo en el hombre. De la misma manera que Dios perdonó tus pecados, perdonó los míos. De la misma manera que Dios santificó tu vida, santificó la mía.
De la misma manera que Dios te trajo a la iglesia, me trajo a mí también. Y de la misma manera que Dios me usa a mí, te quiere usar a ti. Pero si nosotros no entendemos esto y nos conformamos solamente con venir a la iglesia, un día vamos a salir de este cuerpo. Y un día estaremos delante de Dios. Y entonces vendrá la parábola del sembrador. Entonces vendrá la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con tu semilla? ¿Qué hiciste con tu talento, Señor? Yo sabía que tú eres justo y lo escondí. Siervo inútil y negligente. Qué palabras tan fuertes para un hombre que se le había depositado algo para que lo multiplicara. Resulta que un hombre salió a buscar asalariados y quedó en acuerdo con ellos de pagarle un talento. Y entonces a los que salió a buscar temprano le iba a pagar lo que había dicho. Pero al transcurrir las horas empezó a traer más gente y ya cuando faltaba una hora aún trajo más gente. Y cuando se termina la jornada laboral, entonces les paga todo según había acordado. Y entonces ahí estaban los que empezaron primero y los que habían llegado por último. Los que empezaron primero, un momento, dijeron, ¿cómo tú les pagas a esto que trabajaron 1 hora o 2 horas? Lo que acordaste con nosotros. Bueno, dijo él, ¿acaso yo no soy dueño del dinero? ¿Qué me quiere explicar con eso? Le quiero explicar que a veces los que recién se convierten en el evangelio hacen más que los que ya tienen años en el evangelio. Que los que recién se convierten en el evangelio sirven a Dios de una manera ferviente y quieren hacer la voluntad de Dios en su vida. Y los que ya tienen años están sentados mirando a ver en qué se equivoca el que dirige, el que predica, el que canta o el que enseña. ¿Soy miembro de la iglesia, pero soy miembro del cielo? Porque puedo ser miembro de la iglesia, pero darme cuenta que el cielo... Déjeme serle más simple en esta mañana. Si yo soy hijo de Jesucristo y no estoy de acuerdo con lo que dicen los 66 libros de la Biblia, tengo un problema. Tengo un serio problema. Porque le demostré bíblicamente que la Biblia fue dada por Dios. Es decir, Dios usó al hombre, pero lo que está redactado en su Biblia y en la mía es la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a confrontar. La palabra de Dios me va a renarguir. La palabra de Dios me demuestra a mí cuál es mi condición como humano, como persona. Soy pecador. No me arrepiento. No estoy haciendo las cosas bien. No estoy buscando el rostro de Dios. No estoy haciendo nada para Dios. La palabra. Entonces, el miembro de una iglesia es aquel que, bueno, viene, se goza, escucha el mensaje. Pero la pregunta es, ¿lo está aplicando a su vida? ¿Está aplicando la palabra de Dios a su vida? La palabra que escucha domingo tras domingo, martes o viernes o el día que haya servicio o célula o estudio, la está aplicando a su vida, está poniendo esa palabra por obra en su propia vida. ¿Qué efecto está teniendo la palabra en mí? Bueno, yo me arrepentí, me bauticé, esa es una parte y muchos se han quedado ahí arrepentidos y bautizados. Me arrepentí, me bauticé, pero no estoy haciendo más nada para Dios. No estoy ganando almas para Dios. No estoy orando como Dios dice que debo de orar. Soy riguroso en mi descanso. Oh, si tengo que dormir 8 horas. Tengo que comer las 3 comidas diarias. Tengo que pagar mis biles a cuenta. En eso soy riguroso.
En eso soy sistemático, pero ¿qué hay de la oración? ¿Qué hay del ayuno? ¿Qué hay de la vigilia? ¿Qué hay de conocer lo que dice la Escritura? Hermano, para conocer a Dios hay que estudiar la Biblia. Para que Dios se revele en nuestra vida debemos de orar, y no oraciones intermitentes, sino oraciones constantes. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Velar y orar. Porque la mayoría de los cristianos dentro de las iglesias se escuchan escándalos de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de división, de murmuración. Porque no oran, porque no buscan, porque no claman, porque no se llenan del Espíritu Santo. Muchos vienen a la iglesia como un entertainment show. A ver qué va a decir el pastor. A ver con qué salen hoy. No, hermano, yo debo de venir a la iglesia porque quiero heredar el cielo. Yo vengo a venir a la iglesia porque vengo a escuchar palabra de Dios. Yo vengo a la iglesia para que Dios cambie mi vida. Yo vengo a la iglesia para que Dios transforme mi corazón. Yo vengo a la iglesia para que Dios se glorifique en mi alma. Yo vengo a la iglesia para que Dios hable. Hay una imagen por ahí que pusieron en Facebook donde un hombre, chistosamente, una caricatura, arrodillado, levantaba las manos al cielo y decía: Dios mío, háblame. Y entonces de repente salen unas manos de una nube y le da una Biblia. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. ¿Usted quiere que Dios le hable? Ore y ayune sistemáticamente. Usted quiere que el Espíritu Santo lo visite, deje que Dios lo quebrante. A veces estamos bautizados y arrepentidos, pero no estamos quebrantados. Esa es la realidad. La realidad es que nos arrepentimos y nos bautizamos, pero Dios no ha circuncidado nuestro corazón. Cuando Abraham era un hombre ya casi muy grande, circuncidó a todos los que estaban a su alrededor, aún personas adultas. Circuncidar significa cortar. Tiene que haber sangre. Yo necesito que Dios me quiebre. Dios le dijo a Jeremías: vete a la casa del alfarero y mira cómo el alfarero trabaja. Así haré yo con Israel. Entonces él miraba que el alfarero hacía la vasija y medio la hacía y la quebraba, medio la hacía. Así tiene que hacer Dios. Y si yo no estoy dispuesto a que Dios moldee mi vida, entonces Dios no la puede usar. Si yo no quiero aceptar la voluntad de Dios aquí terrenalmente, ¿cómo voy a esperar heredar el cielo? ¿Cómo puedo pedir yo herencia en el cielo si terrenalmente no quiero hacer la voluntad del que me llamó? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo: seguirme. Y cuando empezó a elegir a esos hombres, como Pedro y Juan, que eran pescadores y tenían una barca y tenían una red, dejaron todo por seguir a Jesús. Pastor, ¿qué me está diciendo usted que deje todo? No, yo no le estoy diciendo que deje nada, le estoy diciendo que entienda que aquellas cosas que está haciendo, si realmente están edificando el nombre de Jesucristo, porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero no son para el reino de Dios. ¿Qué es lo que es para el reino de Dios, pastor? Lo que es para el reino de Dios es hacer su voluntad. ¿Cómo hago su voluntad? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia, a través de leer la palabra, a través de recibir el Espíritu Santo. Voy a empezar a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Voy a empezar a evangelizar. Voy a empezar a involucrarme en el estudio. Voy a empezar a, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a traer almas a la iglesia. No sé a dónde Dios me va a mandar, pero voy a traer almas a la iglesia. No sé lo que tengo que hacer, pero yo sé que Dios me eligió para eso. Pero es fácil. Todos nosotros somos políticos y nos sentamos a mirar la televisión y decimos: el gobierno es así, el gobierno es asá. Yo haría esto, yo haría lo otro, pero no estamos en esa posición porque no somos políticos, pero somos hijos de Dios. Entonces, como hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo? Para Dios. Dios no le va a pedir al político que haga algo para él. Se lo va a pedir a la iglesia, que es usted y que soy yo.
Somos nosotros los encargados de propagar el evangelio de Jesucristo. Somos nosotros los encargados de orar y de ayunar y de vigilar. Somos nosotros los que tenemos que conocer la palabra. Somos nosotros los que tenemos que defender el evangelio. Somos nosotros los que tenemos que decirle a que tienen un pensamiento errático, errado, testigo de Jehová, católico, presbiteriano, bautista, maometano, budista, que hay un Dios que se llama Jesucristo, que la Escritura lo enfatiza, que Él se encarnó, que es Espíritu, que es el Dios Todopoderoso y que viene pronto. Es la iglesia la encargada de decirle a este mundo que Cristo viene pronto. Miembro de la iglesia y del cielo, porque puedo ser miembro de la iglesia y morirme así como miembro de la iglesia. Pero yo quiero heredar el cielo. Quiero llegar a donde está Jesús. Por eso Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está preparando un lugar para usted y para mí. Pero mientras ese día se acerca, ¿qué estoy haciendo? Dele una alabanza fuerte a Jesús. Entonces hablamos de ser miembro. Ahora hablemos del cielo. Hablemos de aquel lugar preparado para usted y para mí. Ejemplo, dice el libro de Génesis capítulo 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice la Biblia también que Dios extendió el cielo como si fuera una sábana. Y lo que nosotros conocemos del cielo es lo que nuestros ojos miran. Ese cielo hermoso, celeste, azul. Pero después está el cosmos, donde están los astros, donde están las estrellas. Y después está el cielo. ¿Sabe por qué muchas de nuestras oraciones no son contestadas por Dios? No porque Dios no las pueda contestar, sino porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la oración. Cuando un hombre o una mujer ora aquí terrenalmente, hay 3 cielos. 3. En el primer cielo se mueven las aves. En el segundo cielo se mueven los demonios. Y en el tercer cielo está Dios. En el segundo cielo están los gobernadores. Lo que la Biblia habla, el hombre fuerte, ata al hombre fuerte. Queremos que Dios conteste con una simple oración de 5 minutos, de 10 minutos, con un medio ayuno. Cuando estás peleando con 2 cielos primero para llegar al tercero. Por eso Dios no contesta. No es que Dios no pueda, no va a contestar, porque no estoy dispuesto a pagar el precio de ese sacrificio. Pero es que yo ya, no es una vez, no son 2, son todas las veces que sean necesarias hasta que eso se rompa, hasta que Dios conteste. Esto es una guerra espiritual. Muchos de nosotros queremos que nuestra familia se convierta, pero no estamos dispuestos a pagar el precio por nuestra familia. Queremos que la iglesia esté llena, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos que Dios nos bendiga económicamente, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Es lo mismo, hace 2000 años atrás en el libro de los Hechos, dice que la gente vendía todo, lo traía a los pies de los apóstoles. Y ellos disponían conforme la necesidad. ¿Qué me quiere decir con eso, pastor? Lo que le quiero decir es que Dios actúa conforme nosotros también actuamos. Tiempo, disponibilidad, energía, finanzas, oración, ayuno, vigilia, congregarse. Entonces, hay un lugar. Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Ese lugar es muy diferente al que nosotros conocemos terrenalmente. Dice la Biblia en Apocalipsis que ya ahí se va a acabar el llanto, se va a acabar el dolor, se va a acabar la tristeza, donde reinaremos juntamente con Él. Es un lugar que nuestros ojos y nuestra mente no puede llegar a comprender. La paz, la armonía, el bienestar, el placer, el privilegio de estar ahí. Pastor, ¿y Dios quiere que estemos ahí? Claro que sí. Dios nos quiere llevar a ese lugar. Pero Dios no te quiere llevar solamente a ti o a mí. Y eso es lo que muchos de nosotros no hemos comprendido todavía. Y aunque digamos que no, sí somos egoístas. Sí lo somos. Porque pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Qué pasó con aquel profeta que le dijo, ve a Nínive? Y se compró un ticket y se fue a Tarsis. ¿Por qué él no quería ir a Nínive? Porque él no quería que Dios los perdonara. Y nosotros queremos que Dios nos salve, pero no queremos que nadie se vaya con nosotros. No estamos dispuestos a pagar el precio, el sacrificio. Es que yo trabajo mucho y vengo muy cansado y necesito dormir. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿En inglés o en español? Si se lo digo en inglés, Dios va a decir, doesn't matter. Doesn't matter what you think. It's not you, it's me. Muchos de nosotros somos muy buenos para cuando estamos delante de Dios decirle, yo escucho esa oración, quítese, por favor, quítese esa frase de su mente. Dios entiende. No, Dios no entiende. Dios entiende cómo estoy. No, Dios no entiende. Dios entiende que nos presta vida. Dios entiende que estamos aquí por Él. Que si hay un techo sobre nuestra cabeza es por Él, que si tenemos familia es por Él, que si comemos es por Él, que si vestimos por Él, que si respiramos es por Él, y que si en medio de este mundo tan conflictivo y lleno de pandemia todavía estamos de pie, es porque Dios tiene que hacer un propósito en mí para hacer su voluntad para Él. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, ser miembro de la iglesia es fácil. Ser miembro de la iglesia es fácil, pero miembro del cielo es diferente. Es muy diferente. Por eso dice que pondrá coronas, pondrá recompensa. Bueno, yo me conformo con que me dejen entrar. Muchos dicen, yo me conformo con que me dejen entrar. Pero la pregunta, ¿te dejarán entrar? ¿O nos dejarán entrar? Porque ser miembro de la iglesia no me lleva más que venir el domingo, venir entre semana, dar mis diezmos y mi ofrenda, leer la Biblia cuando la abren. Hay gente que no abre la Biblia hasta el domingo que viene. No lee la Biblia en toda la semana. No ora. Y si ora son oraciones muy cortas, donde no deja que Dios se exprese. Nosotros hablamos mucho y no dejamos hablar a Dios. Señor, háblame. Él nos está hablando, pero no lo escuchamos. Cuando usted viene a la iglesia, es Dios el que habla, no el pastor, es Dios el que está hablando. Evidentemente que tiene que usar los labios del ministro, pero es Dios. Yo tenía otro mensaje y él me dijo, no, ese es el que tiene que predicar, ese es el que te di. Y eso es lo que estoy predicando. No vine yo, o vengo yo, o me subo a una plataforma a predicar lo que la gente quiere oír. No, yo hablo lo que Dios quiere hablar. Porque al fin y al cabo, todos deseamos la salvación de nuestras almas. Y Dios sí nos quiere salvar, pero yo debo de entender en esta mañana que si Dios me tiene aquí es con un propósito. Que Dios quiere que te involucres, que no solamente vengas a la iglesia, sino que agarres carga por su iglesia. Hay personas que no tienen carga por la obra de Dios. No les interesa qué pasa, qué está sucediendo. ¿Cómo le están haciendo?
¿Cómo podemos ganar almas? ¿De qué manera vamos a pagar esto? ¿De qué manera? No me interesa. Yo estoy viviendo mi vida. Yo también estuve ahí. Yo sé lo que es ser miembro de una iglesia antes de ser pastor, porque yo también estuve ahí. E iba a la iglesia y escuchaba el mensaje y levantaba mis manos y decía, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Pero me iba a mi casa y seguía con mi vida. Yo no sabía qué problemas tenía el pastor o qué problemas tenía la iglesia, si había o no había dinero para pagar o cosas para evangelizar. El pastor una vez me llamó para salir a evangelizar y yo le dije no puedo cuando yo iba para mi casa ya. Y el 80% de las iglesias es así. Solamente trabaja el 20%, el 80% está sentado. Solamente escuchando y pensando en sus cosas. ¡Uy, qué buen mensaje! ¡Qué bonito mensaje! Oh, pero de ahí no paso. Cuando hay gente que se está muriendo, cuando hay gente que está en la cárcel, cuando hay familias que se están divorciando, gente que está en la droga, que está en el alcohol, cristianos que se descarrían, etcétera, etcétera. Y la iglesia solamente está mirando. Y el diablo evidentemente está haciendo lo suyo. El diablo está haciendo su trabajo y la iglesia no. Cuando la iglesia empieza a hacer su trabajo, entonces los resultados se empiezan a ver. Y la gloria se empieza a manifestar. Y el poder a veces nosotros queremos que Sansón haga el trabajo. ¿Quién es el Sansón? Es el pastor. El pastor que cante, el pastor que evangelice, el pastor que ore, el pastor que ministre, el pastor que vigile, el pastor que haga el talento, el pastor que dé la ofrenda, el pastor. ¿Y qué le pasó a Sansón? Le cortaron el cabello y perdió sus fuerzas. Dios te ha colocado en la iglesia con un propósito, no solamente de oír, sino de servir, de involucrarte, de guerrear. No queremos guerrear. No estamos dispuestos a pagar el precio de la oración, del ayuno, de la vigilia. A veces yo no entiendo a la gente, discúlpenme que sea tan expresivo en esta mañana, pero nosotros antes de ser cristianos, terribles mundanos, pero mundanos de verdad. Cumbieros, salseros, tomadores de trago, fumadores, maldicientes, drogadictos, que las 12 de la noche recién empezaba. Yo llegaba a los antros a las 12 de la noche. Yo no llegaba antes. Llegaba a las 12 porque ya sabía que a esa hora había gente. Y no salía de ahí hasta las 6 de la mañana. Y cuando tú dices vigilia, no puedo porque trabajo. No puedo, me tengo que acostar temprano. Qué vergüenza. Qué vergüenza para Dios o como hijos de Dios. Satanás riéndose y los demonios burlándose porque la iglesia duerme. Usted sabe que los demonios se mueven de las 12 a las 6 de la mañana. Hay una gran diferencia entre la oración realmente vespertina que la oración matutina. Por eso cuando arrestaron a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, Él le dijo, esta es la hora de ustedes. Porque eran después de las 12 de la noche, es la hora de los demonios. La mayor criminalidad, suicidio, muerte, accidente existen entre las 12 y las 6. Son muy pocos los que a esa hora están orando. Son muy pocos los que pagan el precio de orar muy temprano. ¿Por qué? Porque necesito dormir, necesito descansar. Ahora, todos nosotros deseamos el cielo. Todos nosotros queremos ver a Jesús. Todos nosotros queremos irnos con Él. Pero no todos nosotros queremos hacer lo que Él nos dice. Y como Él nos dice. Por eso Jesús dijo, vosotros decís que sois mis amigos, pero no hacéis lo que yo os digo. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al Sinaí? Y el dedo de Dios escribió esas tablas. Cuando viene descendiendo del monte,
ve que el pueblo tenía un becerro de oro y estaban danzando alrededor de él. O somos cristianos o somos idólatras. O somos cristianos o somos mundanos. O somos de Dios o somos del diablo. O somos del cielo o somos terrenales. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y muchos de nosotros no hemos entendido eso. Y vivimos un cristianismo nominal, sin compromiso, sin reverencia, sin carga por los perdidos, sin carga por la gente, por la juventud, sin carga por sin carga. Es decir, soy cristiano pero no tengo carga. Y entonces Jesús dijo, llevar mi yugo sobre vosotros. El yugo es aquello que se le pone a las bestias para arar, para jalar un carruaje. No puede la bestia jalar algo o tirar algo o mover algo si no se le pone un yugo sobre su lomo, sobre su cuello. Si yo quiero heredar el cielo, yo debo permitirle a Dios que ponga su yugo sobre mí, su carga sobre mí. Toma tu cruz y sígueme. Y cuando yo tomo esa cruz, cuando Él pone ese yugo, entonces me doy cuenta en la condición que este mundo está. Déjeme decirles, yo no oro para que este mundo esté mejor. Yo oro para que este mundo se arrepienta, pero no oro para que este mundo esté mejor. Yo no oro para que Dios quite el COVID. Yo oro para que Dios haga su voluntad. Nosotros queremos estar mejor, pero no queremos el cielo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los Corintios? Mejor me es estar fuera del cuerpo. Mejor es el cielo. Pero estoy aquí porque tengo que ser bendición a vosotros y cumplir el propósito de Dios en mí. Muchos de nosotros nos hemos conformado solamente con venir a la iglesia, pero no hacer nada por la iglesia. Y cuando vengo a la iglesia, quiero que la iglesia ore por mí, quiero que la iglesia me ayude, quiero que la iglesia ponga manos sobre mí, quiero que oren por mí, quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios abra puertas, quiero que Dios me... Pero, ¿qué estoy haciendo yo por la iglesia que es Jesucristo? Por eso hay pasajes a mí que traspasan mi corazón. Traspasan. Cada vez que lo escucho, cada vez que lo leo, cada vez que Dios me hace acordar, me hace hasta llorar. Hay pasajes que han impactado mi vida. Uno es cuando Jesús dijo, hallaré fe cuando venga a la tierra. Tenemos cristianos sin fe que vienen a la iglesia solamente a congregarse, pero la fe dice que mueve montañas. Entonces yo debo de entender en esta mañana que si soy miembro de la iglesia, también debo de ser miembro del cielo. Y para llegar a aquel lugar, necesito trabajar terrenalmente, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo existe la iglesia hoy en día? Porque Dios eligió 12 hombres que lo dejaron todo. Pero que yo no soy apóstol, no, como te llames. Tiene un propósito Dios en ti. Dios quiere glorificarse a través de ti. ¿Cómo llegó el evangelio hasta nosotros? Porque Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio y aún fue en cadenas a Roma. Estando en una casa rentada, les predicaba encarcelado. Es que yo no sé predicar. Para hablar de Jesucristo no hay que saber predicar. Para hablar de Jesucristo hay que tener a Cristo en el corazón. Eso es lo que necesito. Necesito el Espíritu Santo dentro de mí y decirle a las personas que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los quiere, que hay un Dios que los quiere llevar al cielo, que hay un Dios que quiere transformar su vida, que hay un Dios que puede cambiar su vida, que hay una iglesia que está orando por ellos, que hay un Dios que salva y que restaura. ¿Tú te imaginas? Imagínate por un segundo que estás delante del trono de Dios. Y entonces tus obras saldrán a la luz, tus obras.
¿Qué le vas a mostrar o qué va a mostrar? Bueno, voy a mostrar que en el año tal yo me arrepentí y me bauticé. Ok, ¿qué más? Bueno, oré y ahí sale. ¿Cuánta oración hay? ¿Cuánto ayuno hay? ¿Cuánta vigilia hay? ¿Qué más? Ofrenda, diezmo, ahí también sale. ¿Y qué más? ¿Cuántas almas ganaste? La iglesia es estéril porque los miembros son estériles. Un miembro no puede ser estéril. Un miembro se tiene que reproducir, se tiene que multiplicar. ¿Cómo? Hablando de Dios, no de ti, de Dios. Cuando hay gozo en tu corazón del Señor, entonces las palabras del Señor van a salir de tu boca. Y aquella persona va a querer lo que tú tienes, y lo que tú tienes, como no es tuyo, lo compartes. Y ese es Dios. Amén. Amén. La iglesia del Nuevo Testamento, ¿cuáles cosas sucedían en ella? La primera que conocemos fue la de Jerusalén. Los apóstoles se reunían en el aposento alto donde moraban. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y fueron llenos. Pastor, es que yo no tengo el Espíritu Santo. Pídalo. Búsquelo. Añore la presencia de Dios en su vida. No conocimiento. Tenemos mucha gente dentro de las iglesias con conocimiento, pero sin Espíritu Santo. Tenemos mucha gente dentro de las iglesias bautizadas, arrepentidas, pero no convertidas. Hay una gran diferencia entre bautizarse y arrepentirse y convertirse. Convertirse es dar un giro de 180 grados, no de 360 porque queda en el mismo lugar. De 180 grados usted muere al mundo y ahora vive para Dios. Lo del mundo ya no le atrae, no le gusta, ya no lo practica, ahora practica la voluntad de Dios en su vida. Tenemos muchos cristianos dentro de la iglesia que no sabemos si son cristianos o son mundanos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres que no se definen todavía a quién quieren servir. Pero con uno quedarás mal. Si vas a servir a Dios, sírvele con todo tu corazón. Si vas a servir a Dios, sé recto, sé disciplinado. Si vas a servir a Dios, sé honesto. A veces nosotros decimos tener la verdad del hombre, pero no la verdad de Dios. Miramos los defectos de los demás, pero no miramos lo que nosotros propios tenemos. Miramos los pecados en los demás, pero no miramos nuestros propios pecados. La pregunta es si realmente quiero heredar el cielo. Porque la promesa fue dada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Qué bendición es estar en la iglesia. Ese es el paso número 1. Tengo que venir a la iglesia, porque en la iglesia recibo una instrucción para llegar al cielo. Debo de acumular conocimiento, sí, pero también oración, ayuno, vigilia. Debo de ganar almas para Dios. Debo de tomar carga por mi barrio, por mi nación, por mi neighbor, por mi escuela, por la universidad. ¿Quién va a orar por los enfermos si no la iglesia? ¿Quién va a visitar a los presos si no es la iglesia? ¿Quién va a evangelizar a los jóvenes si no es la iglesia? ¿Quién va a ir a esos matrimonios que están destruidos si no es la iglesia? El diablo no va a ir. Por eso usted como creyente va a tener siempre ataques. Entienda que el que lo trajo a la iglesia es Dios, pero el que lo quiere sacar de la iglesia es Satanás. Jamás Dios lo va a sacar de la iglesia. Es Satanás. Con artimaña, con astucia, a través de los labios de las personas, de la gente. Por eso, hermano, que usted es nuevo o está viniendo, y esto es para los que ya dicen que tienen años de estar convertidos. A veces los miembros de la iglesia espantan a los nuevos. Los viejos le quieren imponer la doctrina que ellos no practican a los nuevos. Hablan cosas que no deberían de hablar con los nuevos. Y a veces somos impedimento para el crecimiento de la obra de Dios. Pastor, ¿por qué dice eso? Bueno, se lo digo bíblicamente.
Juan estaba en una situación y Jesús estaba ahí y dice, mire lo que dice Juan, Señor, quiere que oremos como oró Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma. Y Jesús le dice, ustedes no saben qué espíritu tienen. ¿Sabe quién consume el pecado? Se llama Jesús. ¿Sabe quién reprende el pecado? Se llama Jesús. ¿Sabe quién da el Espíritu Santo? Se llama Jesús. ¿Sabe quién es el dueño de la iglesia? Se llama Jesús. ¿Sabe quién es el dueño de la palabra? Se llama Jesús. ¿Sabe quién es el dueño de las almas? Se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Evangeliza. Ora, ayuna. Si no tienes carga, pídele a Dios, le va a dar carga. Todos pasamos por ahí. Lo que pasa es que si no oramos, si no buscamos, entonces Dios no se va a poder manifestar y poner el yugo, la carga, la cruz. Y cuando entiendo el propósito por el cual Dios me puso en la iglesia o me colocó en la iglesia, entonces empiezo a hacer la voluntad de Dios. Yo no tenía ni idea que iba a ser pastor o predicador, ni idea, nunca pasó por mi mente. Es más, yo me burlaba de los cristianos. Tenía un compañero que se llamaba José. Él era, creo que testigo de Jehová. Y nosotros nos burlábamos, ya vas a ir a dejar el diezmo. Y él nos hablaba de Dios y nosotros nos reíamos, nos burlábamos. Sin darme cuenta que con los años iba a estar sirviendo a Dios. Dios lo colocó en la iglesia con un propósito, pero no solamente estar en la iglesia, sino al cielo. Piense esto en esta mañana, medite esta semana. Soy miembro de la iglesia, pero soy miembro del cielo. Porque si voy a ser miembro del cielo, entonces voy a hacer la voluntad del que me llamó. Porque Dios también está buscando otros miembros para el cielo. Y los va a alcanzar a través de usted. A través de su oración, a través de su ayuno, a través de su vigilia, a través de interceder, a través de orar, a través de ganar a alguien para Dios. No se conforme solamente con repartir un tratado, no se conforme solamente con hablarle a alguien de Dios. No le estoy hablando de su familia, le estoy hablando de un completo extraño. Hay palabras que los padres dicen que le duelen a uno. Mi madre me dijo algo que me impactó. Me dolió, claro que sí me dolió, pero la Biblia dice que aquel que no dejare padre o madre, esposa o esposo o hijo por mí, no es digno de mí. Mi madre me dijo a mí, porque pasaron muchos años para que yo fuera a Uruguay. Mi madre me dijo a mí, tú andas por todo el mundo predicando y no vienes a tu país. Y me dolió. Me dolió. Y era verdad. Pero no era el tiempo que fuera. Y muchos de nosotros hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios nos dice. Cuando tenía 17 años y estaba en la secundaria, le dije a mis amigos, voy a salir de Uruguay y me voy a ir. Y ellos me dijeron, tú eres un loco, eres un soñador. Y cuando conocí a mi esposa y nos enamoramos y nos casamos, y después con los años me entregué al Señor, y cuando salí de este país por primera vez a predicar fue a Venezuela. Y cuando estaba por aterrizar el avión en Venezuela, entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo esto: tú dijiste que ibas a salir de tu país y viajar por el mundo, pero para predicar mi palabra. Y he viajado por muchos países y lo que conozco es el aeropuerto, el hotel o los lugares de las iglesias o los lugares donde me lleva. Y conozco y seguiré conociendo muchos países, pero predicando la palabra de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios para ser miembros del cielo. Amén. Imagínese, pastor, orar, ayunar, vigilar, evangelizar. Vale la pena, hermano. Yo siempre le digo a mis hijos, papá, necesito plata, la tengo allá en el cielo, no te la puedo dar todavía. Sí, hermano, en el cielo soy rico. Aquí no tengo un peso, pero en el cielo sí tengo dinero. Hagamos tesoros
dice la Biblia, donde el orín y la polilla no corrompen. Esos tesoros están allá. Siga orando, siga ayunando, siga congregándose, siga vigilando, siga estudiando la Biblia, siga evangelizando, siga ganando almas para Dios. No pare hasta que Cristo venga por nosotros, porque tendrá una recompensa y una corona en el cielo. Póngase de pie en esta mañana, amén. Amén, dele una alabanza fuerte a Jesús.